Nadie estaba preparado para lo que ocurrió ese día en Caso Cerrado. Un caso que parecía normal terminó desatando uno de los momentos más tensos y explosivos jamás vistos en televisión. Mentiras, manipulaciones y una verdad tan cruda que incluso la doctora Polo, conocida por su temple de acero, perdió la paciencia en vivo. Lo que se reveló frente a las cámaras dejó al público en shock, a un protagonista completamente expuesto y a una víctima al borde del colapso emocional. Este no fue solo un juicio, fue una confrontación brutal donde la verdad salió a la fuerza. Aquí, en VIP al Descubierto, te contamos lo que muchos vieron, pero pocos se atrevieron a analizar hasta el final. Desde el primer segundo, el ambiente en el estudio de Caso Cerrado se sentía distinto. No era un caso más. No era una discusión común ni una queja exagerada. Había algo en el aire, una incomodidad espesa que se podía cortar con cuchillo. La doctora Ana María Polo entró al set con su porte habitual, firme, elegante, segura, pero su mirada dejaba claro que ese día no estaba dispuesta a tolerar mentiras ni juegos psicológicos. El público, inquieto, parecía presentir que estaban a punto de presenciar uno de esos momentos que luego se vuelven virales, los que se recuerdan por años y se comentan en susurros. En VIP al Descubierto sabemos reconocer cuando la historia va a explotar, y este caso estaba a segundos de hacerlo. Los demandantes tomaron asiento, una pareja aparentemente común, pero con gestos forzados, sonrisas tensas y miradas que evitaban cruzarse. Desde el inicio, la doctora Polo percibió algo raro. Las respuestas eran demasiado ensayadas, demasiado limpias, como si hubieran memorizado cada palabra. Ella comenzó a hacer preguntas simples, básicas, pero cada respuesta abría una grieta. Una contradicción mínima aquí, un silencio incómodo allá. El público murmuraba. La juez levantó una ceja. Esa señal, conocida por los seguidores del programa, era la advertencia silenciosa, la paciencia tenía límites. Cuando el demandante empezó a relatar los hechos, su voz temblaba ligeramente. Decía ser una víctima, alguien traicionado, humillado, expuesto públicamente. Pero su lenguaje corporal gritaba otra historia. Las manos sudorosas, los movimientos nerviosos, la forma en que evitaba mirar directamente a la doctora Polo. Ella lo interrumpió por primera vez con un, espere, 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 dicho con calma, pero con una frialdad que paralizó el estudio. Ahí empezó el verdadero juego. La contraparte pidió la palabra y, al hacerlo, soltó una frase que cambió todo. Una frase corta, pero cargada de insinuaciones, de secretos oscuros, de algo que no estaba en el expediente. El público soltó un "OOH" colectivo. La doctora Polo se recostó en su silla, cruzó los brazos y respiró hondo. Todavía se mantenía serena, pero sus ojos ya no eran los mismos. Eran los ojos de alguien que había visto demasiadas mentiras y estaba a punto de arrancar la verdad a la fuerza. El testimonio empezó a desmoronarse. Detalles que no cuadraban, fechas que no coincidían, versiones que cambiaban según la pregunta. La juez comenzó a elevar ligeramente la voz, no por enojo aún, sino por autoridad. Cada palabra suya pesaba como un martillo. El demandante tartamudeó. El silencio se volvió insoportable. Las cámaras enfocaban cada gesto, cada gota de sudor, cada respiración agitada. Era evidente que algo grave se estaba ocultando. Entonces ocurrió el primer quiebre. Una prueba fue mencionada, algo que no había sido entregado al inicio del caso. La doctora Polo golpeó suavemente el escritorio con la mano abierta. No fue un golpe fuerte, pero sí definitivo. El estudio quedó en absoluto silencio. ¿Por qué esto no está en el expediente?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Ese segundo eterno fue suficiente para encender la mecha. La juez se levantó de su asiento. Ese gesto, tan simple, desató una tensión brutal. Cuando la doctora Polo se pone de pie, no es buena señal para nadie. Su voz se volvió más firme, más directa, más cortante. Ya no estaba interrogando, estaba confrontando. Aquí no venimos a jugar, dijo, mirando fijamente al demandante. Aquí se dice la verdad. El público contenía la respiración. El acusado empezó a hablar rápido, atropellando palabras, intentando justificarse, pero cada frase lo hundía más. Se contradecía sin darse cuenta. La doctora Polo lo frenó en seco. Su paciencia, esa que durante años la caracterizó, empezaba a resquebrajarse. No gritaba aún, pero su tono llevaba una carga de decepción y enojo que helaba la sangre. En ese punto,
El caso dejó de ser solo un conflicto legal y se convirtió en un drama humano crudo, incómodo, casi perturbador. Había manipulación, engaño, posibles abusos emocionales. La doctora Polo lo percibió y no estaba dispuesta a permitir que se usara su corte como escenario para una farsa. «Usted está insultando mi inteligencia», soltó finalmente. Esa frase cayó como una bomba. El público reaccionó. Algunos aplaudieron, otros se llevaron la mano a la boca. La tensión era máxima. El demandante bajó la cabeza. La contraparte, visiblemente afectada, comenzó a llorar. Y ahí, justo ahí, se notó que la doctora Polo estaba llegando a su límite. Su rostro reflejaba enojo genuino, cansancio, hartazgo. No era un personaje, era una mujer enfrentando una mentira descarada en vivo y en directo. La atmósfera se volvió tan pesada que incluso el personal del set parecía incómodo. Nadie sabía qué iba a pasar en los siguientes segundos. Lo único claro era que este caso no iba a terminar como los demás. Algo grande estaba por estallar, y la paciencia de la doctora Polo estaba a punto de romperse por completo. Y lo que ocurrió después, fue uno de los momentos más tensos jamás vistos en Caso Cerrado. El silencio que quedó en el estudio después de aquella frase fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. La doctora Polo permanecía de pie, con la mirada fija en el demandante, como si estuviera esperando que él mismo se hundiera con sus propias palabras. Y no tuvo que esperar mucho. Bastaron unos segundos para que el nerviosismo lo traicionara por completo. Intentó retomar el control de la situación hablando más rápido, gesticulando, repitiendo frases sin sentido, como si al llenar el aire de palabras pudiera tapar la verdad. Pero la doctora Polo no se dejó confundir. Alzó la mano con autoridad y lo detuvo en seco. «No me levante la voz», dijo con una calma tan tensa que resultaba más intimidante que un grito. El demandante se quedó mudo. El público volvió a murmurar. La contraparte, con los ojos enrojecidos, aprovechó ese momento para soltar algo que nadie esperaba. Una confesión parcial, temblorosa, pero cargada de dolor. Habló de humillaciones privadas, de amenazas disfrazadas de bromas, de un control constante que nunca había denunciado por miedo. Cada palabra caía como un ladrillo sobre la mesa. La doctora Polo giró lentamente la cabeza para mirarla, y por primera vez en el caso, su expresión cambió. Ya no era solo enojo. Era indignación. En VIP al descubierto sabemos que cuando la doctora Polo cruza esa línea emocional, el caso se transforma. Ya no se trata solo de quién tiene la razón legal, sino de poner un alto moral. La juez respiró hondo, se sentó nuevamente, pero no para calmarse, sino para atacar con más precisión. Sus preguntas ahora eran directas, quirúrgicas, imposibles de esquivar. Cada sí o no obligaba al demandante a quedar expuesto. Él comenzó a contradecir no solo a la contraparte, sino a sí mismo. Primero negó, luego aceptó, a medias, después intentó justificar lo injustificable. La doctora Polo cerró los ojos por un segundo, como conteniendo una explosión interna. Cuando los abrió, su voz salió más fuerte, más firme, más cortante que nunca. «Aquí nadie es tonto», dijo. «Y mucho menos yo». El público estalló en aplausos nerviosos. La tensión llegó a un punto incómodo. La jueza empezó a enumerar cada contradicción una por una, como si estuviera leyendo una sentencia anticipada. Fechas, mensajes, actitudes, silencios. Todo encajaba demasiado bien para ser una coincidencia. El demandante empezó a sudar visiblemente, se movía en la silla, miraba al piso, al techo, a cualquier lado menos a la doctora Polo. Su fachada de víctima ya estaba completamente destruida. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una prueba adicional salió a la luz. Algo que no solo confirmaba las sospechas, sino que agravaba la situación. El estudio quedó en shock. Incluso el público, acostumbrado a dramas fuertes, reaccionó con expresiones de incredulidad. La doctora Polo tomó el documento, lo revisó en silencio, y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. Al levantar la mirada, su paciencia ya no existía. Su tono cambió por completo. Ya no había diplomacia. «Usted ha venido aquí a mentir descaradamente», dijo sin rodeos. Cada palabra era un golpe directo. El demandante intentó interrumpirla, pero fue el peor error que pudo cometer. La doctora Polo golpeó el escritorio con fuerza. El sonido resonó en todo el estudio. El público se sobresaltó. «No me interrumpa», gritó.
Y ahí fue cuando todos supieron que estaban presenciando un momento histórico. La doctora Polo había perdido la paciencia por completo. Su rostro reflejaba enojo real, cansancio acumulado, una decepción profunda hacia alguien que intentó usar la corte como escenario para manipular. No era teatro, era una reacción genuina. La contraparte comenzó a llorar sin control. No eran lágrimas para la cámara. Eran lágrimas de alguien que por fin se sentía escuchado. La doctora Polo bajó un poco la voz, pero no la intensidad. Esto es abuso, dijo. Y aquí no lo vamos a normalizar. El estudio quedó en silencio absoluto. Nadie aplaudió, nadie habló. Todos estaban procesando la gravedad de lo que se acababa de decir. El demandante, acorralado, soltó una última excusa, una frase torpe que terminó de hundirlo. La doctora Polo negó con la cabeza, incrédula. ¿Sabe qué es lo peor?, preguntó. Que usted cree que todavía puede salirse con la suya. Esa frase fue devastadora. El público reaccionó con murmullos de desaprobación. La imagen del inocente había desaparecido por completo. La juez se acomodó en su silla y cruzó las manos. Su mirada era fría, decidida. El caso ya estaba resuelto en su mente, pero aún faltaba el golpe final. Ese momento en el que no solo se dicta una decisión, sino que se deja una lección clara, dura, imposible de olvidar. La tensión era tan alta que parecía que el aire no alcanzaba. Todo apuntaba a un cierre explosivo. Un final que iba a dejar a todos con la boca abierta. Un momento que sería recordado como uno de los más intensos en la historia de Caso Cerrado. Y lo que la doctora Polo estaba a punto de decir, iba a marcar un antes y un después. El estudio seguía en silencio, pero ya no era un silencio de expectativa, sino uno cargado de incomodidad, de vergüenza ajena, de una verdad que había quedado demasiado expuesta. La doctora Polo respiró profundo una vez más, como si estuviera juntando fuerzas para dar el golpe final. No miraba sus notas, no miraba a la cámara, miraba directamente al demandante, con una mezcla de firmeza y decepción que pesaba más que cualquier sentencia. Él estaba completamente derrotado. La postura erguida del inicio había desaparecido. Ahora se encorvaba en la silla, con los hombros caídos y la mirada perdida. Ya no intentaba defenderse, ya no tenía argumentos. Lo único que quedaba era enfrentar las consecuencias. Y la doctora Polo no iba a suavizar nada. Comenzó a hablar despacio, pero con una claridad brutal. Explicó, punto por punto, cómo cada mentira había sido desmontada. Cómo cada intento de manipulación quedó al descubierto. Cómo el relato que él quiso vender se convirtió en su propia condena moral. Cada frase era una estocada precisa. El público no reaccionaba, nadie se atrevía a interrumpir ese momento. En VIP al descubierto sabemos que cuando la doctora Polo adopta ese tono, no está solo resolviendo un caso, está dando una lección que trasciende el programa. Usted no vino aquí buscando justicia, dijo. Usted vino buscando control. Esa frase fue letal. El demandante levantó la cabeza por primera vez en varios minutos, pero no respondió. No pudo. La contraparte seguía llorando, pero ya no era un llanto de miedo. Era un llanto de liberación. De alguien que por fin había dicho en voz alta lo que llevaba guardando demasiado tiempo. La doctora Polo giró hacia ella y, por un instante, su expresión se suavizó. Le habló con firmeza, pero también con humanidad. Le dejó claro que nadie merece vivir bajo humillación, amenazas disfrazadas ni juegos psicológicos. Luego volvió a mirar al demandante. Su voz recuperó dureza. Usted cruzó límites, dijo. Y cuando alguien cruza límites, tiene que enfrentar consecuencias. El ambiente se volvió aún más pesado. El público comenzó a asentir en silencio. Nadie estaba del lado de él ya. Estaba solo, totalmente expuesto. La doctora Polo anunció su decisión sin rodeos. No hubo dramatismo innecesario. No hubo adornos. Solo hechos. Falló a favor de la contraparte y dejó claro que el demandante no solo había perdido el caso, sino toda credibilidad. Las palabras, responsabilidad, y abuso, quedaron flotando en el aire como una sentencia imposible de borrar. Pero no terminó ahí. La juez se inclinó ligeramente hacia adelante y lanzó una advertencia que heló la sangre de todos los presentes. Habló de posibles consecuencias legales fuera de esa corte, de conductas que no debían repetirse, de que este programa no es un circo para manipular ni un escenario para humillar. Fue un mensaje directo, crudo y necesario. El demandante intentó decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una última justificación,
La doctora Polo lo detuvo con una sola mirada. No necesitó palabras. Ese gesto fue suficiente para cerrarle la boca y, simbólicamente, el caso. El público reaccionó con un aplauso largo, tenso, casi catártico. La contraparte se levantó con dificultad. Estaba emocionalmente agotada, pero su rostro mostraba algo nuevo, alivio. La doctora Polo le deseó fuerza y le recordó que denunciar, hablar y poner límites también es un acto de valentía. No fue un discurso largo, pero fue poderoso. El tipo de mensaje que muchas personas necesitan escuchar. Cuando todo parecía haber terminado, la doctora Polo miró a la cámara. Ese gesto siempre marca el final real. Su expresión era seria, sin sonrisas. Dijo unas palabras finales que dejaron claro por qué este momento se volvió uno de los más tensos y recordados del programa. Habló de respeto, de verdad y de la importancia de no normalizar conductas dañinas, sin importar quién sea el que las cometa. El estudio quedó en silencio otra vez, pero ahora era un silencio distinto. Uno de reflexión, de impacto, de esas sensaciones que se quedan pegadas incluso después de que las cámaras se apagan. El caso había terminado, pero el eco de lo ocurrido seguiría dando vueltas en la mente de todos los que lo presenciaron. La doctora Polo se levantó lentamente, acomodó sus papeles y se retiró del set sin mirar atrás. No hubo celebración, no hubo alivio visible en ella. Solo la certeza de haber puesto un límite claro, de haber hecho lo correcto, y de haber dejado claro que incluso ella, con toda su experiencia, también tiene un punto de quiebre. Ese fue el momento exacto en el que la paciencia se terminó. El instante en que la autoridad habló más fuerte que cualquier mentira. Un caso que pasó de ser un conflicto más a convertirse en una advertencia pública. Un episodio que quedó marcado como uno de los más incómodos, tensos y comentados de Caso Cerrado. Y ahora que conoces toda la historia, queda claro por qué este episodio sigue generando debate, reacciones y millones de reproducciones. Porque no fue solo un juicio. Fue un choque frontal con la verdad. Y cuando la verdad sale a la luz de esa forma, nadie queda intacto. Aquí en VIP al Descubierto, te traemos los momentos que muchos prefieren olvidar, pero que dicen más de la realidad de lo que creemos.